¿Cuántos glóbulos rojos debo tener en mi inventario como mínimo al día? Teóricamente, en este ejemplo, si esa institución que estamos viendo ha transfundido 2.560 glóbulos rojos en 6 meses, en el acumulado de 6 meses, quiere decir que necesita 14 glóbulos rojos, o más bien, en promedio por día transfunde 14 glóbulos rojos. ¿Dónde está hablando la mina? En una de las recomendaciones que hace ABB, nos dice que deberíamos prever el inventario para emergencias contando 7 días en los que no tengamos posibilidad de salir a las calles, de que el banco de sangre no me responda, de que no tengamos por alguna razón forma de acceder a sangre. Para serles muy honesta y para ser realista con nuestro panorama actual, pues nosotros no le estamos apuntando a que se tenga un inventario de 7 días. Claro, esa sí es la meta futuro, pero en este momento les estamos diciendo, mire, al menos haga la cuenta para saber cuánto necesita para 3 días. Es decir, nosotros hemos venido implementando un mecanismo en el que cada institución hospitalaria reporte sus inventarios y un sistema de información nacional le va diciendo usted está en rojo, usted está en verde o usted está en amarillo. ¿Qué quiere decir la codificación de colores? Si usted está en rojo, quiere decir que usted no tiene sangre suficiente para responder a 3 días en los que... Si usted está en verde, quiere decir que está por encima. ¿Te hoy recién? Si usted está en amarillo, quiere decir que tiene estrictamente... Déjala, yo mañana veo, en todo caso tiene mucho olor, si no la cuelgo y le bajo un poco la oleada, si no la lavo rápido. 3 días. Les cuento la experiencia que hemos tenido. Recientemente no hemos tenido catástrofes que hayan implicado movimiento de sangre, que hayan implicado cargas masivas o necesidad de acá no, pero es acá, como el smog. Sin embargo, sí hemos tenido, y esto sí nos dejala por la duda allá, si se escuchan las yo mañana veo si la lavo o no. Paros o manifestaciones de las personas en las calles, y parte de lo que se ha identificado de las manifestaciones que logran ser exitosas es que bloquean vías. Entonces a veces nos queda una zona del país bloqueada por todas las vías y no hay manera de que llegue la sangre a esas instituciones. Eso nos genera muchísimo riesgo, por eso es que estamos moviéndonos siempre con este tema del semáforo y de manejar un inventario que al menos responda a 3 días para que logremos suplir y logremos en esos 3 días generar una respuesta. En la preparación de crisis, entonces, me parece pertinente hacer unas salvedades. Según la Organización Mundial de la Salud, una emergencia es una situación repentina, inesperada y a menudo peligrosa que requiere una acción inmediata. Eso es una emergencia. Una urgencia es aquella que requiere atención inmediata, pero no es una amenaza inminente para la vida. Una emergencia supone un riesgo grave para la vida o para la propiedad. Una urgencia, en cambio, necesita una atención, pero no implica una amenaza inmediata para la vida o para la propiedad. ¿Qué puede incluir una emergencia? Una catástrofe natural, terremotos, inundaciones, tornados, accidentes de choque automovilísticos, crisis de salud, ataques cardíacos, derrames cerebrales. Y en realidad una urgencia dice, pues venga, es que sí es importante, pero no es tan severa como una emergencia. Particularmente, para ponernos en contexto, un ejemplo de una emergencia en medicina transfusional es un código rojo. Cuando nos llega una materna que está sangrando profusamente, no nos da tiempo para hacer ninguna prueba adicional, tenemos que cuidarla al máximo y máximo nos podemos gastar 5 minutos en la ¿Hoy? ¿Levantó el cepo? ¿Lo levantó hoy? Por eso es tan importante que tengamos, por supuesto, previsto agradeció todo lo que laburan con él, respuestas, que tengamos el central y todo. Particularmente para buena parte de los países, allí, en las emergencias vitales, en esas emergencias que están poniendo en riesgo la vida del paciente, 18 meses fue sin pruebas, y abro comillas, mamá y papá. sin pruebas. ¿Por qué sin pruebas y por qué soy tan estricta con eso? No, porque cuando se dice que sin pruebas, se y a ese también se le aflojó la caputa. Pero idealmente él fue el que dijo eso. sí. Es decir, no omita las pruebas infecciosas, porque queremos sí, salvarle la vida. Tienen estado trabajando día y noche, afectar su calidad de vida a futuro. Un ejemplo de una urgencia es un paciente con anemia, entró al quirófano y claramente necesita ser transfundido, activan y dicen necesitamos ya la sangre, pero ya quiere decir
alístela rápidamente, haga las pruebas rápidamente, pero entrega la sangre con pruebas completas. Entonces fíjense que aquí hay diferencias entre... Cerré la pierna y se te va con la Es mentira eso porque Juanpi me lo hizo ver y es mentira que es gratis. Te lo cobran, pero vos tenés que decir. A veces pensamos que solamente se pueden activar alertas en situaciones de terremotos, inundaciones, tal. Pero resulta que muchas veces las instituciones hospitalarias tienen que detectar la emergencia. Por ejemplo, un accidente automovilístico y hay demasiadas personas heridas. Eso puede ser bloqueante para toda la institución y puede implicar respuestas inmediatas. Una catástrofe, lo define también la Organización Mundial, es una consecuencia destructiva que está aún más extendida, que afecta a un número importante de personas con números de bienes también afectados. Implica una catástrofe, o más bien, frente a una catástrofe nosotros deberíamos estar preparados, debemos conocer y entender las capacidades que tenemos para anticipar o recuperarnos de forma rápida al evento que ocurrió. Porque lo más triste es que nos ocurra una catástrofe, pero que después de la catástrofe la vida de las personas que estuvieron afectadas termine más afectada de lo que antes estaba, o sea, que no logremos recuperarlo rápidamente. Parte de lo que dice la Organización Panamericana de la Salud es que los gobiernos, organizaciones de respuesta y recuperación pueden llegar a acciones de reparación muy claras, pero también tiene que ser recuperación sostenida, tiene que mantenerse rápidamente esta respuesta. Las acciones tienen que estar basadas en un profundo análisis de los riesgos y desastres y coordinarse de manera temprana. Este es un modelo operativo que ellos implementan o que ellos muestran cómo deberían implementarse las funciones en las emergencias, y lo que implica es, tiene que haber un sistema de alerta temprana, o sea, yo tengo que saber tempranamente qué me está decretando una emergencia, tengo que saber cuál es el contexto, porque no en todos los contextos va a ser igual. Por ejemplo, si se nos derrumbó un hospital, pues claramente se nos perdió todo el plan de respuesta de esa institución y otras instituciones son las llamadas a responder, pero tendremos que tener planes específicos identificando 1000 alternativas posibles en cada escenario. No podemos llegar a esto si no tuvimos un mecanismo de planificación previo, si no tuvimos un mecanismo en el que pudiéramos identificar qué era lo que teníamos que tener para la rutina. No podemos llegar a responder a una emergencia. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer en el día a día, antes de generar cualquier alerta hacia afuera, es identificar con qué personal contamos. Dame, Cata, que quiero ver a qué hora tenés cumpleaños mañana, vení. Dale. Con qué gestión de insumos contamos. La seguridad del área, por supuesto, qué tanta población afectada tenemos y qué planes alternos de respuesta tenemos, idealmente dejar documentados esos planes de respuesta. Lo que hemos hecho en Colombia, y yo quiero ser muy honesta, mañana a las 7. Que nosotros hemos tenido, yo la quiero contar. ¿Y cuándo termina? No sé si aporte para de 7 a ustedes puedan tener. De 7 a 9 y media. Con alguna frecuencia, instituciones hospitalarias nos decretaban emergencias rápidas. De 7 a 9 y media. No hay quien me dé abasto, no tengo sangre. Nosotros implementamos este algoritmo que están viendo acá y es bueno. Si una institución hospitalaria levanta la mano y dice no tengo sangre, tengo una alerta, porque además ya no tengo ni siquiera, bajé de mi reserva mínima estratégica, de mi stock mínimo, y ya no tengo para responder, lo que nos corresponde es que a nivel local se verifica esa alerta, se verifica si efectivamente no hay disponibilidad. Quiero ver mañana qué da. Si definitivamente es que no hay sangre, mañana no tiene ella a las 7 de la tarde en que cumpleaños. pudiera aportar a la Y necesidad, ahora se tiene que tomar decisiones. Pero ojo, y fíjense que aunque la charla se llama donación en catástrofes, pues justamente lo que hemos procurado en Colombia es que no se llame Bueno, espera, bajamos un poquitito el audio, mientras le está agradeciendo, porque está agradeciendo a los chabones que están trabajando al lado de él. Felicitaciones a todo el equipo económico, ya pongo el... Tremendo, se levantó el cepo en la Argentina. Se levanta el cepo. Buscando la conferencia, amigos. Sí, 15.000 millones de dólares, me quedé corto, Eduardo. Estaba 12, 15.000 millones de dólares, primer desembolso histórico, porque nunca el fondo da tanto en un primer desembolso. Así por lo general siempre del 30. Dijeron que iba a al presidente de la nación por su liderazgo, por su integridad, por su valentía, porque cada vez trabajamos, cada vez que trabajo más con él, realmente más
más admiración me genera, sobre todo vamos a desarrollar una relación realmente de mutuo afecto, ya no es solo la relación de nivel profesional, sino como persona. Digo, ojalá todos pudieran conocerlo como yo lo conozco, porque además de sus dotes profesionales y académicos, es una persona realmente admirable. Así que muchas gracias, señor presidente. Y por supuesto también agradecerle a mi mujer, que hace 18 meses que hace de madre y padre, a mis hijos y a la familia de cada uno que la veo. Emocionado, Toto. Bueno, perdón que me extendí, pero me parece correspondiente. Bueno, antes de anunciarles las medidas, Ya ven a qué hora. Parte de la elección ¿La cosa que arriba? hemos tenido, Sí. tenemos un sistema de información que nos permite recoger toda la información completa de todos nuestros donantes, de los pacientes, y hoy día monitoreamos eso que les estamos mostrando, es lo que una institución puede ver directamente dentro del aplicativo, y las instituciones que hacen monitoreo de emergencia ven también semaforizado. Tenemos una forma de medir cuántos días tiene cubierta cada región de stock, o sea, con el inventario que nos está reportando qué tanta cobertura logra tener. Y fíjense que eso nos ha servido porque hemos tenido bastantes alertas. El año pasado tuvimos una alerta por un volcán que estaba en riesgo de erupción, entonces pudimos dar algunas líneas. Dijimos, mire, esta es la zona afectada, entonces en estas zonas provea respuesta con los bancos de mayor capacidad, organice a la red. Desde el desde el Instituto Nacional de Salud, revisemos todo el tiempo las coberturas de necesidades, monitoreemos que los inventarios sí estén manteniéndose como hemos establecido, y además tenemos establecido un canal de WhatsApp para poder alertarnos entre todos y saber si necesitamos llamar a un banco en específico, pues que éste responda, y lo que menos hacemos es llamar a donantes en las zonas que nos declaran con afectación en algún momento. También tuvimos el año pasado una reunión de COP16, que era un evento de aglomeración, entonces tuvimos que hacer toda la preparación, pero insisto, no para hacer llamado de donantes en un momento crítico, sino para poder tener mecanismos de respuesta para responder, para la redundancia, en un momento determinado que tuviéramos algún impasse. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones, creo que es importante que cada institución defina sus puntos críticos, que tengan respuestas coordinadas, pero además que estemos todo el tiempo utilizando la sangre de forma racional, porque no sabemos cuándo se va a presentar una emergencia o una catástrofe. Valorar cada situación es bien importante, hablar con los donantes sobre las necesidades reales, o sea, explicarles, por ejemplo, que lo que estamos necesitando es O positivo, porque si tenemos una alta afluencia de A, por ejemplo, pues puede ser que termine caducándose ese saco. Y por supuesto establecer mecanismos de respuesta ordenada, minimizando riesgos, en este caso para donantes, riesgos de que les entregamos sangre sin necesidad, pero especialmente para los receptores. Esta es una pieza que hemos hecho buscando no solamente motivar a los donantes a que acudan a los bancos, sino también del otro lado a recordarles que abstenerse de donar cuando creen que tienen algún riesgo o están buscando pruebas en el banco de sangre, abstenerse de donar es también una decisión responsable y solidaria con este paciente, que puede ser cualquiera el que reciba su sangre. Y por último, pues muchas gracias por su Ahí terminó. el espacio que han dedicado Ahí, Juan. y pues una imagen representativa de Colombia al lado izquierdo de la película, en tanto al lado derecho imagen real de un pueblo colombiano, y pues por aquí los esperamos siempre como en todos los eventos que podamos encontrar. Muchas gracias. Gracias, más bien las preguntas a través del chat para que las puedan formular. Y sí, hay un concepto que yo a veces aprende las cosas en forma empírica, no teníamos la palabra clara, la definición de... Mira quién va a hablar ahora, creo que vos la conocés, ¿no? Entonces, cada Espera un poquito, yo lo que decirle. tiene que tener Como ven, no te digo. claro, ¿no? Puede ser con otras palabras, pero ¿cuál es ¿Más que hora termina esto? Por ejemplo, en el hospital... Y en una hora y media, no antes. Una hora y media, Sí. no antes. Se ha llegado a la conclusión de que la reserva mínima estratégica equivale al tercio de la necesidad mensual. Por ejemplo, nuestra necesidad mensual de glóbulos rojos son 121 unidades por mes. Es lo que explica, un poco más y un poco menos. Entonces, lo mínimo que debemos tener en el día a día son 40 unidades. Tener menos de 40 no
nos implica un riesgo hasta que en una situación de emergencia inusitada no podamos atender la demanda, ¿no? Y así cada hospital tiene que tener ello. Bien, no sé, ¿cómo se llama? Usted nos habló, doctora, de que ha tenido situaciones de emergencia en los últimos años en los que se ha podido poner a prueba el sistema de ¿cómo se llama?, de atención en casos de emergencia, ¿no? ¿Podría detallarnos un poco más al respecto? Sí, claro. Pues hemos tenido situaciones en las que, como mencionamos un rato, Hola Sol, lo que pasa es que estuviste ahí también contracturada con todo con el tema del colecta y todo eso. En 2017 tuvimos una avalancha. Porque si bien vos ya has hecho un montón de colectas, como que hay como mucha expectativa, responsabilidad, entonces más vale. O sea, que estás así hasta que pasa el día. Terminamos haciendo el llamando donante. Tratamos de no hacer eso de primera opción, que era lo que antes se pensaba que era lo primero que había que hacer. En este escenario fue nada, ya estamos todos monitoreados. En ese momento, en 2017, no teníamos el sistema de información. Sin embargo, ya teníamos mecanismos de comunicación rápida entre los bancos. Fíjate que como el perrito cagador me puso para atrás el auto, yo se lo tuve que pagar. Del lado de aquel lado hay una bolsa de basura, como sabes. Tratando de que todos estuvieran fuera de la zona afectada. ¿Qué necesitas, negro? Putumayo específicamente. ¿Cuánto es que hora juega mañana? Bueno, pero vas a estar acá. En el año tuvimos la visita del Papa, que fueron aglomeraciones importantes de poblaciones y teníamos que estar listos por si acaso había una estampida, por ejemplo, de gente, pues claramente iban a haber heridos y iban a necesitarse respuesta. Entonces, de nuevo, nos pudimos ¿quién va a ir? en los bancos de sangre de cada zona donde el Papa se fuera moviendo para poder responder. Después de eso, pues pandemia fue la situación más grave que hemos tenido. Yo creo que todos nos puso a prueba a todos. Increíblemente funcionó el modelo de uso racional, porque allí sí que se hizo uso racional de los componentes. Y luego de eso hemos tenido diversas alertas, insisto, por el tema de volcanes, por ejemplo, tuvimos en Colombia muchos de esos, entonces se activan rápidamente alertas porque puede ser que el volcán erupcione, activan una alerta y inmediatamente en este instante parte de nuestra Semana Santa. Sí, pues, porque estás nerviosa y porque todo con horario, entonces tenés que llegar de un lado, tenés que llegar al otro. Porque estamos con un montón eso. Tranqui, Sol, que ya hoy es viernes ya. Entonces puede haber pacientes que tengan requerimientos, puede que no sean muchos, pero el problema es que se nos va a disminuir probablemente la donación, tanto por Semana Santa como por la alerta de fiebre amarilla, que seguramente muchas personas empiezan a vacunarse y en este momento no van a poder donar. Así que son de las situaciones que hemos tenido que vivir. Nosotros tuvimos una situación similar, salvando las distancias, el año de la pandemia, en enero hubo una explosión de un balón, de un carro que llevaba gas en Villa El Salvador, en un distrito de Lima, de la parte sur de Lima. Juan. Y tal fue el hecho del accidente, la explosión, así que se dio, hubo cosas que se dio, y la gente fue en forma masiva a los bancos de sangre en los distintos hospitales. O sea, lo que sucede es que la misma prensa llamaba a que la gente vaya a donar. No hubo una coordinación con la autoridad de salud. Y había bancos de sangre que estaban repletos y otros bancos de sangre que no iban a la gente a donar porque la emergencia estaba en tal sitio, ¿no? O sea, realmente lo que me atreví a escribir entre los amigos es que es una situación mediática. No podemos donar en forma mediática, sino en forma programada, como lo dijo la doctora Cooper hace un rato, y ustedes también hay que establecer un sistema periódico de donación, o sea, cada donante que donen con cierta frecuencia. Juanpi, ¿vos usaste la Clock de papi? La Clock de papi. Yo me siento muy honrado de ¿cuál? ¿Y dónde van a estar las Clock de papi? ¿Lo usaste otras hoy? Creo que eso ¿Y qué se hace? Ah, las usó él hoy. Estos puntos son importantes tenerlos presentes y sobre todo Juan. es importante tener documentación para las situaciones cuando se presenten de emergencia, como de catástrofe, como usted lo ha dicho. Sí, de hecho es una cosa bien importante, a nosotros también nos ha pasado, tuvimos como en 2019, creo que en enero de 2019, tuvimos un atentado, infortunadamente un atentado muy feo de las que ustedes conocen, que Colombia tiene conflicto interno desde hace muchos años,
y alguna de estas fuerzas al margen de la ley puso un carro bomba en una escuela de policía. Y eso fue, lo que tú mencionas es realmente así tal cual. A nosotros nos impactó muy fuerte porque muchos donantes vinieron a donar. Y lo que hacen muchos bancos es, sí, venga, yo lo recibo, pero resulta que al siguiente mes vamos a tener inconvenientes porque vamos a tener escasez tremenda. El cargador negro, ¿sabes? Hay uno que está al lado de tu coso, que yo lo he enchufé hace un ratito, y hay otro que está acá arriba, que es de Juanpi. Y este de... está cansado porque tiene una sobrecarga importante y no hace igual todos los procesos. Había dos ahí, yo Creo que lo que yo quería en esta charla, aún cuando es de promoción, es que recordemos que la promoción requiere todo un mecanismo programático, pero que no puede ser utilizado porque también muchas veces ¿Lo viste, negro? que los bancos utilizan siempre dinero con publicidad de estilo estamos en crisis, no hay sangre, por favor vengan a donar. Y pues del otro lado les decíamos como, no, ese no es el mecanismo porque realmente eso sí está afectando la donación porque la gente al final queda con la sensación de, pero ¿por qué tengo que ir a donar si no ha pasado nada violento en estos días? ¿Por qué tengo que ir a donar si no ha pasado, no he visto ninguna crisis ni nada? Resulta que no, el mensaje es todos los días necesitamos donantes, todos los días necesitamos que estén ahí y nosotros del otro lado ser responsables manteniendo los inventarios para que realmente podamos responder a las necesidades. Acá, doctor, hay una pregunta, dice, bueno, acá en Juliaca, cuando hubo el enfrentamiento, hubo el problema de ¿cómo se llama?, de la sublevación de la población, alguna situación de corte político, la población donó en forma masiva, bueno, lo que estamos comentando, ¿no? De acuerdo con Edith, eso nos pasa a todos, y es parte de lo que idealmente tendríamos nosotros mismos que romper ese estigma en nuestra mente, para que procuremos que en esos momentos la gente no sea el único momento, o de repente si fueron a donar, digamos, utilizar a los donantes que por supuesto cumplan con todos los criterios, pero buscar fidelizarlos también para que vuelvan después contándoles que no solamente en ese momento se necesita, sino todo el tiempo se necesita donar. Ese concepto que cambiamos. Negro, ¿qué es esto? En la clase política y en los medios de comunicación. ¿Qué es esto? Otra pregunta, dice, que no lo entendí. Concentrados en trocitarios son está el obelisco y la taza. Textualmente, como dice. Bueno, lágrima de sur, y los kirchneristas y todo eso. O sea, es como los más difíciles para nosotros son monumento de una traición. pero realmente no es fácil. Nosotros hemos Mira cómo me lo está dejando, Juan Pedro. No se lo des más, pateale los huevos. No, pero la agarra y hace así. Pateale los huevos, ya te dije. Tener ese nivel de inventarios porque no es fácil. Pero es lo que más utilizamos. No sé si Carlos, eso era lo que hacia dónde estaba enfocada tu pregunta. Claro, por ejemplo, acá en el Perú, casi el 80-75% de la población es O positivo, ¿no? Y lo más difícil para nosotros conocer el negativo y con la inmigración de nuestros amigos de Venezuela, se ha incrementado, prácticamente ha pasado de 1 a 1.5%, ¿no? Y ¿cómo se llama? Lo más difícil es el AB, y el AB positivo, el AB negativo sobre todo, ¿no? Es que creo que en eso compartimos mucho Perú, Colombia, Ecuador, nos parecemos un montón, pues tenemos más o menos las mismas frecuencias de grupos sanguíneos y RH, son bastante parecidas. Sí. Y nada, pues es importante hacer énfasis, tenemos que estar prevenidos para situaciones de contingencia, teniendo dos posibilidades. Uno, el lugar donde hacerlo, el establecimiento de salud donde estemos, pueda seguir funcionando, y dos, creo que esas dos premisas se tienen que tener claras. Sí, a mí me ha gustado, bueno, es importante, yo le agradezco la presentación, nos parece preparar un plan de contingencia para ambos, en ambos casos, ¿no? Y No quiere ir conmigo. se pone la meta de 7 días. Es una gran defraudación. Uno empezar con 7 días sin saber cuál es su inventario real, pues es bastante. ¿Qué te decís así? Bueno, yo sé, ahí está. Estamos en 3, es como el Papi me dice, es llegó cuando probable lo conociste a Papi, dice, Papi tenía musculito así que recién entendía, yo no lo conocía a Papi, le digo yo de joven. ¿Qué? Eso abajo de la grasa, están los músculos. Muchas gracias, queremos agradecer Ahí está, mira. la invitación. Mirá. Todavía no tuvimos la oportunidad de ver Tu tía. allá en Colombia y sí, no, ¿Quién más? Mirá. ¿La mía? nuevamente les voy a Tu madrina. Tu madrina, ella no. ¿Quién es? ¿La mía? Sí, ¿Dónde? conocela. No la van a ver. Y ese es tu padrino. Ah, no. Mi madrina es mi tía. No. Agradecer Sí.
Espera, no escucho porque me dijo, avísame, dice Culi, dice, porque no hace, dice hace un día que no sé ni dónde está mi señora, me dice, yo te mando fotos. Va a tomar la posta para hacer la siguiente presentación. Manolito, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Vamos a continuar en esta tarde con este curso internacional de donación de sangre organizado por la Federación Internacional de las Organizaciones de los Donantes de Sangre, ¿no? Y con el auspicio de la FIOS, la TAM y de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre. Tengo que hacer un anuncio porque hay un cambio por situaciones de fuerza mayor en la programación el día de hoy. Teníamos programado el día de hoy la charla de técnicas de comunicación para fomentar la donación voluntaria a cargo de la doctora Andrea Elisa Carpaneto. La doctora Carpaneto no va a poder participar, ha fallecido su señora madre. Desde nuestra solidaridad con ella, nuestras más sentidas condolencias. Realmente, doctora Andrea Elisa Carpaneto, creo que es un momento muy difícil, estamos con usted, lamentamos muchísimo y para cualquier situación que usted necesite nuestro apoyo, estamos para darnos, como decimos siempre, una oración a nombre de su señora madre y que Dios la acoja. Igualmente, la licenciada iba a haber también otra charla, modalidades de donación voluntaria, reemplazo y dirigida, que va a ser el tema del día de mañana. Hoy vamos a tener el tema, el papel de las redes sociales en la promoción de la donación de sangre. Y va a estar a cargo de la bachiller Magda Juliana Rodríguez, ¿no? Ella va a cubrir esta tarde importante y yo quisiera también pedir a nuestros a Yanina si puede pasar. Avísamelo cuando llegue. El curso de inmunohematología que nosotros vamos a presentar el próximo mes como Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre. Mientras yo voy presentando a la doctora bachiller María Isabel a ver, vamos a ver. A Magda Juliana Rodríguez. Ella es bacterióloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene la especialidad de gerencia en servicios de salud de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene una maestría en gestión de tecnologías en salud, Universidad Manuela Beltrán. Tiene una experiencia laboral de 21 años en el Instituto Nacional de Salud de Colombia como parte del equipo profesional de la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. Actualmente ejerce funciones de coordinación del Grupo Red Nacional de Bancos de Sangre. Queremos darle la bienvenida, agradecerle la participación. Sabemos que hemos modificado esta programación y desde ya estamos muy agradecidos. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes para todos, mucho gusto, qué bueno que estar aquí con todos ustedes, poder participar de este escenario tan especial, donde están hablando de un tema que me apasiona muchísimo y es un tema que realmente es la esencia de la medicina tradicional. A todos los organizadores, muchísimas gracias por la invitación. Quiero pedirles un favor y quiero que por favor me indiquen si ven la presentación para que por favor me confirmen si ya la están observando. La estamos observando y se ve muy bien. Ok, 2 segundos porque yo no la veo, estoy viendo es...
Claro, tienen que pasarla, se ve, digamos, tiene que darle clic para que pueda verse lámina por lámina. Ahora sí, ya, ok, listo, ya. Listo. Bueno, entonces muchísimas gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pues tal como lo dijeron, yo hago parte del equipo de profesionales, también trabajo con María Isabel, quien acaba de hacer la ponencia anterior, hago parte del equipo de profesionales que tienen a cargo la coordinación de la red de bancos de sangre aquí en Colombia. Y pues en esta ocasión me pidieron que por favor hablara sobre el papel de las redes sociales en la promoción de la donación de sangre. Entonces, ya entrando en contexto y poder pues hablar un poco de este tema, primero quiero como hacer una apertura, y es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emiten muchísimos mandatos con el número de teléfono. Y cuando, sobre todo lo que tiene que ver es con seguridad transfusional, y dentro de eso manifiesta la importancia que tiene la promoción de la donación voluntaria y no tiene que ver con la seguridad transfusional. De hecho, dentro del marco de este mandato se ha dicho cuando se hace mi número de teléfono. esto permite que los sistemas transfusionales sean eficaces y eficientes. Seguramente muchos de ustedes han visto estos mandatos, los han leído, pero claro, cuando a uno le dice un sistema transfusional eficaz y eficiente, no se necesitamos profundizar qué se refiere cuando habla de que cuando yo hago una excelente promoción, el sistema transfusional, es decir, el macro de todo el sistema, es eficaz y eficiente. Entonces, cuando yo empiezo a profundizar en eso, digo, bueno, pero ¿qué es eficaz? Entonces, ¿qué es lo que nos están queriendo decir la OMS y la OPS cuando nos menciona esto? Nos está diciendo, miren, cuando ustedes hacen una excelente promoción de la donación, permite que realmente se cumpla el objetivo que estamos deseando los sistemas transfusionales. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el logro de ese objetivo? Pues salvar vidas, porque nosotros realmente una calidad de vida de algún tipo. Dale, mamá, que se separen y listo. Para que realmente cumplan con el objetivo que ustedes se han trazado, que es salvar vidas. Y también nos han dicho, y cuando sí, pero nunca encuentro dónde está nadie, por eso hace que además de que el sistema sea eficaz, sea eficiente. ¿A qué se refiere con la eficiencia? Que cuando yo hago una adecuada promoción de la donación, tengo la capacidad de lograr esos resultados que estoy esperando, pero con el mayor aprovechamiento de esos recursos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los insumos y todos los recursos que yo voy a utilizar para hacer promoción de la donación, o que utilizo más bien en todo lo que tiene que ver con la cadena de la seguridad transfusional, van a ser totalmente aprovechables. Entonces, esto es un primer mensaje que quisiera que nos lleváramos antes de entrar un poco más en contexto en lo que venimos a hablar. Yo siempre que hablo sobre este tema me gusta hacer una comparación, porque siempre llama muchísimo la atención este tipo de comparación, y es que cuando yo voy a hacer una construcción, o cuando un arquitecto va a hacer una construcción más bien, o cuando yo pretendo que me hagan una construcción, uno siempre ve que empiezan a trabajar desde abajo. Entonces abren un hueco, empiezan a generar como unas bases, y los arquitectos se preocupan mucho porque realmente existan unas bases bien organizadas, bien fundamentadas, que estén bien fortalecidas. Porque los arquitectos se preocupan mucho porque la base esté bien cimentada, pues precisamente para tener un edificio que no se vaya a caer, ¿sí? Porque cuando ellos construyen el edificio, lo que pretende es que el edificio cumpla con ese objetivo, ¿sí? Que realmente sea para lo cual el edificio fue programado, y que realmente todos esos recursos que invirtieron para la construcción de ese edificio sean totalmente con el mayor provecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un arquitecto está pensando en construir algo, siempre pues, lo primero que empieza a pensar es que las bases de esa construcción estén fortalecidas. ¿Para qué? Para evitar que cuando llegue cualquier viento, ¡pum!, se nos caiga el edificio. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, una historia bíblica donde dice que construye tu casa sobre la roca y no sobre la arena, porque si tú construyes tu casa sobre la arena, viene cualquier viento y derrumba la casa.
Esto es algo parecido a lo que les estoy queriendo como decir con respecto a la importancia de tener unas excelentes bases. También quise traer como un cuento, porque a quien no le gusta que de los cuentos que nos contaban, valga la redundancia, cuando éramos pequeñitos, y es el cuento del patito feo. Entonces era un patito feo que todo el mundo lo señalaba, todo el mundo lo miraba, todo el mundo lo cuestionaba, pero resulta que cuando el patito creció y se dieron cuenta, ya no era un patito, sino era un cisne. Lo mismo pasa con promoción de la donación. Por muchos años, promoción de la donación para los tomadores de decisiones se había centrado en que realmente en tener unas excelentes pruebas infecciosas, en tener unos adecuados controles de calidad, en tener una excelente Jorgelina Galici.mp. promoción de la donación, aunque sabía Jorgelina que Galici, como que y no sin de ahí al medio. prestaba tanta atención. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el cuento de la medicina transfusional, la promoción de la donación también se estaba contemplando como ese patito feo, como que la estaban subestimando, pero realmente la promoción de la donación es el cisne del sistema transfusional. Y a medida que vamos hablando nos vamos a dar cuenta por qué traigo estos dos símiles, para que podamos entender un poco más y poder profundizar un poco más porque no hacia la importante la promoción de la donación. Entonces resulta que en la cadena de la seguridad transfusional lo primero que nosotros debemos de tener es sangre para poder transfundir, porque si yo no obtengo la sangre no tengo cómo transfundirla. Resulta que promoción de la donación, selección y extracción, o sea, la parte de colecta, tienen un papel fundamental en la medicina transfusional. ¿Por qué? Porque son los encargados que dicen, qué pena, usted no puede seguir, o qué pena, usted sí puede seguir al sistema transfusional. Esto previamente a las pruebas infecciosas, a la transfusión como tal. ¿Qué quiere decir? Que de la colecta, como yo haga esa colecta, de cómo yo empiece a profundizar en los términos de colecta, yo voy a impactar a ese paciente que voy a transfundir de manera favorable o de manera desfavorable. ¿Qué determina esto? Como yo haga la captación de este donante, ¿cierto? Entonces fíjense que cuando a nosotros nos hablan de colecta, y es algo que yo he venido hablando muchísimo también, no sé si ustedes se han dado cuenta que los estándares que existen sobre la medicina transfusional siempre se empieza a hablar empezando desde la selección del donante, pero resulta que previamente a la selección se presume que ya se debe haber surgido un proceso informativo amplio y suficiente para el donante. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando ya el donante llegue realmente haya tenido un abordaje de una información totalmente clara, amplia, para que esa persona pueda tomar la decisión de si puede o no puede ser donante. Fíjense que la promoción de la donación es algo tan importante que incluso su accionar está involucrado dentro del consentimiento informado. Fíjense que el consentimiento informado es un tema que es muy amplio también, pero lo que nos dice que es un consentimiento informado, siempre como que llevamos a la similitud de que se limita a que leamos un documento y aplaudimos. Resulta que el consentimiento informado, para que realmente ese proceso se pueda dar como tal, tiene que haber una parte verbal donde se le explique a la persona, para este caso el donante, cómo es el tema de la donación, cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios, etcétera, etcétera, de manera verbal. Y después es la parte donde en la encuesta está escrito todo el proceso de lo que se le va a realizar, lo mismo que yo le dije de manera verbal, para que la persona con esa información verbal y escrita pueda tomar una decisión. Entonces, fíjense que la promoción de la donación, es decir, la asesoría pre, hace parte también de todo lo que tiene que ver con el proceso informado. Entonces, ya entrando un poquito más en contexto y habiendo hecho como esta introducción, aquí que nos está diciendo todo esto, que es totalmente importante y fundamental la forma y el medio como se emite el mensaje. Es decir, que es totalmente fundamental cómo yo me comunico con esas personas para informarles sobre la donación de sangre. Entonces resulta que hay unos elementos de la comunicación. Son elementos que ustedes los van a encontrar en cualquier parte.
Y uno de los elementos está el emisor. ¿Quién es el emisor? Quien emite la información, ¿sí? Quien me va a dar el mensaje. ¿Y quién es el receptor? Quien recibe esa información, ¿sí? Resulta que para que el emisor y el receptor se puedan comunicar tiene que haber un mensaje. Nosotros, ¿quién es el emisor acá? El promotor. El receptor son los ciudadanos, los donantes potenciales. El mensaje es el mensaje sobre la donación de sangre, que no es un mensaje muy fácil de comunicar, porque, pues, por ejemplo, ¿a quién le gusta que le digan, venga, le voy a extraer sangre, pero pues tengo que introducirle una aguja? Pues la mayoría de personas va a decir, no, qué miedo, o sea, me da miedo que me pinche. Entonces es un mensaje que lo tenemos y que tiene ciertas particularidades, y basado en esas particularidades nosotros tenemos que fundamentarlo muy bien para que la persona que reciba ese mensaje pueda comprender la importancia de la donación de una manera voluntaria, de que sea frecuente, de que la información funcione de esa persona realmente le permita tomar una decisión totalmente autónoma, y que cuando decida donar lo haga realmente con el único fin de ayudar a salvar vidas. Resulta que ese mensaje debe tener un código, ¿no? ¿Cuál es el código? Las palabras, de pronto los símbolos que yo utilizo, etcétera, etcétera. Otro de los elementos son los canales o medios por los cuales yo transmito ese mensaje. Entonces está la televisión, está la radio, está la prensa, están las redes sociales. Cada uno de estos canales o medios tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, la televisión es muy chévere porque yo la puedo ver y es visual, llama mucho la atención, pero resulta que tiene un costo altísimo, y por el mismo costo los mensajes que yo voy a emitir por la televisión deben ser otros. Con la radio son auditivos, ¿cierto? De pronto es más económico que la televisión, ¿sí? Pero yo tengo que buscar unos programas radiales en unos horarios que realmente impacten a mi población objetivo. Por ejemplo, la prensa. Hay mucha gente que no le gusta leer así como mucho la prensa, entonces si yo puedo utilizar ese canal o medio, pues tengo que buscar ciertas particularidades para que llame la atención, de pronto que el mensaje tenga color, que sea muy claro, etcétera, etcétera. Y tenemos las redes sociales. Además de esto hay otro elemento de la comunicación, que es el contexto. ¿A qué se refiere el contexto? El contexto es en el escenario en que se va a dar esa comunicación. Pero realmente hoy hemos venido a este espacio a centrarnos más sobre ese canal o medio de las redes sociales. Venga, ¿yo cómo hago realmente para que las redes sociales se me conviertan en una herramienta esencial para promover la donación de sangre? Entonces entramos a preguntarnos, bueno, ¿y qué son las redes sociales? Pues las redes sociales son unas estructuras formadas en internet, ya sea por persona o por alguna organización, y lo que permiten es que yo pueda intercambiar información de ciertos temas que son de interés y que tienen unos valores comunes. ¿Qué quiere decir eso? Que son unas herramientas que son formadas por personas o organizaciones, donde vamos a comunicarnos en un tema que nos interesa a ciertas personas. A través de las redes sociales se crean relaciones entre personas, empresas, de una manera rápida, sin jerarquía, sin límites físicos, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tienen las redes sociales cuando yo las utilizo para informar sobre un tema específico? Primero, que yo personalizo el mensaje y lo puedo comunicar de manera rápida e interactiva con los ciudadanos. Antes, cuando no existían las redes sociales, de pronto nos demorábamos muchísimo más en comunicar un mensaje, ¿sí? De hecho, antes, cuando estaba haciendo esta presentación, pensaba en tantas cosas de cómo tenemos ahora tantas herramientas para podernos comunicar que antes no las teníamos, ¿no? Entonces, puedo personalizar mi mensaje, lo puedo hacer de manera rápida e interactiva con los ciudadanos. Otra de las ventajas que tienen las redes sociales es que yo puedo hacer conexiones sociales, es decir, que puedo segmentar la población objetivo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero impactar en aquellas personas que están entre los 18 y los 36 años Trato de darme mi celu porque lo tengo 12. Pues yo trato de buscar una conexión a través de esas redes sociales para que realmente me
le llegue a la información me le llegue a este segmento de la población al cual estoy dirigiendo. Otra de las ventajas es poder conocer las necesidades de información de los ciudadanos a través de las redes sociales. Ellos hacen ver, miren, yo necesito saber sobre esto, no entiendo sobre esto, y esto me permite poder también saber cuáles son esas necesidades y poder enfocar el mensaje con respecto a las dudas que tienen estas personas. Las redes sociales también me permiten que yo pueda generar una conciencia social en los ciudadanos, porque hay mucha gente que, fíjense que no llegan a dimensionar por qué es tan importante la promoción, la donación de sangre. Porque pues hay gente que dice, no, es que yo me imagino que solo necesitan sangre cuando va a una emergencia o un desastre. Hay gente que no dimensiona que todos los días estamos transmitiendo pacientes y que la única fuente que tenemos para poder salvar esas vidas es a través de la sangre, y que la única fuente son las personas que la donan. Entonces cuando yo empiezo a informar, las personas dicen, ay venga, yo no sabía que realmente todos los días se estaban transfundiendo y que esto no es, y esto no es que se guarde y se guarda, sino que así como donan, van transfundiendo, entonces yo me voy gastando el suministro. Las redes sociales también se han convertido en una herramienta de bajo costo. En la anterior positiva yo les contaba y les decía, por ejemplo con la televisión, nosotros tuvimos una experiencia con el tema de la televisión en alguna ocasión, un programa aquí en Colombia sobre el tema de salud, ¿no? Era como una especie de novela y demás, y nosotros dijimos, no, pues confiemos en ellos porque es televisión y demás. Cuando fuimos a hablar con los productores de esta serie, ellos nos decían, sí, claro, pero eso costaba un montón de plata y teníamos que, en un tiempo súper limitado, que nosotros decíamos, lo máximo que vamos a poder decir es donar sangre salvavidas, y eso nos cuesta un ojo de la cara. Con las redes sociales es diferente, con las redes sociales yo puedo profundizar un poco más y lo hago a un bajo costo. ¿Qué tipos de redes sociales existen? Existe la red social de relaciones, son aquellas que están diseñadas específicamente para que se generen relaciones interpersonales. ¿Qué redes sociales sobre todo se utilizan para generar ese tipo de lazos interpersonales? El Instagram, el Facebook, el Twitter. También hay unas redes sociales que son de entretenimiento. Su principal propósito es que la audiencia consuma contenido, que realmente todo el mundo esté pegado ahí. Yo no sé si les ha pasado, pero pues TikTok es uno de esos. También todo lo de YouTube también tiene que ver con la red social de entretenimiento, que uno entra, revisa videos, etcétera, etcétera. Y hay redes sociales de nicho, que quiere decir de nicho, que son una plataforma en línea que se enfoca en un grupo específico de usuarios o en un tema muy especializado. Por ejemplo, hay algunas redes sociales donde se juntan o se unen aquellas personas que, por ejemplo, les gusta la lectura y empiezan a generar como con ese tipo de red de unirse para compartir qué leyeron en un libro, en el otro, y empezar a compartir la experiencia de las lecturas que tuvieron. Esos son como los tipos de redes sociales que hay. Ahora vamos a ver algunos datos de interés sobre las redes sociales. ¿Por qué es que las redes sociales llaman tanto la atención? Imagínense que más de la mitad de la población mundial para el 2022 estaban usando redes sociales. Y el uso de las redes sociales crece a un ritmo de 5.1% anual. Y el 93.6% de las personas que tienen internet usan redes sociales. Y en este momento, ¿quién usa internet? A la mayoría nos toca usar internet. Entonces fíjense que el mismo internet nos está llevando al uso de las redes sociales. Entonces es casi imposible decir que una persona no tiene acceso a las redes sociales, porque casi todos tenemos que incursionar en internet, entonces usamos redes sociales. Los usuarios dedican en promedio, eso es lo que se ha estimado, 2 horas y 27 minutos diarios usando alguna red social. Es decir, que cada uno de ustedes, si entran a una red social, más o menos diariamente le está destinando en cada uno de sus minuticos que ingresan 2 horas y media al uso de la red social. Que quiere decir que es un uso que uno dice le está dedicando cierta cantidad de su tiempo, que realmente podemos aprovecharla para poder informar sobre ciertos temas. Otra de las cosas que se ha identificado con las redes sociales es que siempre las mujeres dominan todos los grupos etarios respecto al tiempo de el uso de las redes sociales. Es decir, que más
visitan las redes sociales las mujeres que los hombres. También se ha revisado cuáles son como esas razones principales por las que las personas usan las redes sociales. Y resulta que hay 10 razones principales por las cuales, o que han determinado o que han identificado por qué las personas usan las redes sociales. Y el mayor porcentaje es porque las personas quieren tener un mayor contacto con sus amigos y sus familiares. Otras porque pues tienen un tiempo libre y pues deciden pues ahí usarlo revisando las redes sociales. Otras porque quieren ver nuevas historias, también un 31.6% por encontrar un contenido interesante, por conocer tendencias, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el mayor porcentaje de personas ingresan a observar las redes sociales para mantener contacto con amigos y familiares. Resulta que la red social que más ha llevado un liderazgo en el mercado ha sido Facebook, seguido de YouTube, WhatsApp e Instagram. Y esto nos empieza a nosotros a mostrar, venga, por dónde yo puedo direccionar más el uso de las redes sociales sobre el tema de la donación de sangre para poder impactar a un mayor número de personas. Porque fíjense que como cuando empezamos a hablar sobre este tema, una de las cosas que dijimos es que los procesos informativos en promoción de la donación son súper fundamentales. Entonces, algunos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta con el uso de las redes sociales, pues para promover la donación voluntaria de sangre. Si su objetivo es que la donación voluntaria, la donación de sangre sea voluntaria y habitual, entonces aquí hay algunas recomendaciones. Los mensajes de las redes sociales deben contar con un recurso humano que se haga responsable de la administración de las redes sociales. Sé que muchos dicen, uy, es que a veces es tan difícil porque es que en promoción de la donación no hay un equipo como para que se especifique sobre el tema de la red de promoción de la donación. Imagínense si vamos a buscar a alguien que esté específicamente con el tema de las redes sociales. Es indispensable que cuando se tengan redes sociales haya alguien que esté administrándolas y que esté en un uso constante de ellos, viendo su comportamiento y demás. ¿Por qué? Porque si no se hace, el mensaje se dispersa y no va a haber recordación. Cuando usted realice las redes sociales, hace un momentito yo escuchaba que María Isabel lo decía en la presentación que acaba de hacer, es que se evite llamados alarmantes. Y esto es algo muy importante que se tiene que usar, porque si bien es cierto las redes sociales son importantes para transmitir un mensaje, necesitamos evitar llamados alarmantes, porque el llamado alarmante lo que hace es que acuden las personas a donar sin un proceso informativo amplio. ¿Por qué? Porque utilizamos las redes sociales simplemente para poner un mensaje como se necesita sangre urgente. La gente lo que dice es, bueno, yo hoy extiendo el brazo, pero nunca me profundizaron en algunos temas que seguramente yo tenía que saber previamente para poder determinar si puedo o no puedo ser donante de sangre. Es importante que los mensajes que se envían a través de las redes sociales sean cortos, pero con información de calidad y que esa información tenga una secuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hablar, si yo voy a dar una información por redes sociales, esa información yo puedo decir, ¿sabías que donar sangre no te engorda? Porque, y debo dar una explicación corta, pero fuerte y de calidad de por qué donar sangre no engorda. Es importante que yo no dé el mensaje superficial, porque si yo doy un mensaje superficial, yo lo que estoy es captando donante voluntario, pero no lo estoy sensibilizando y educando para un futuro. La red social es una herramienta que yo puedo utilizar, pero de mí depende que esa herramienta cumpla el objetivo que yo quiero conseguir, y que en este caso es que la gente done realmente siendo consciente de sus conductas de vida, que lo haga de manera voluntaria y que entienda que es un proceso frecuente, que entienda que realmente la sangre se necesita todos los días. ¿Qué información yo puedo brindar a través de las redes sociales? Aclarar mitos. O sea, a la gente le interesa que le digan, venga, si usted va a donar, y si yo tuve hepatitis, yo puedo ser donante de sangre, por ejemplo. Son temas que a ellos les interesa que nosotros les aclaremos,
¿Quiénes pueden donar sangre? ¿Qué cantidad de sangre es la que yo dono? Porque la gente muchas veces no sabe, la gente dice, no, yo no dono sangre porque yo siento que yo, porque la gente lo dice así, yo siento, o por lo menos yo no sé si les pasa a ustedes en sus países, pero a nosotros aquí en Colombia sí, que la gente muchas veces dice, no, es que yo no dono porque es que yo siento que yo casi no tengo sangre y si me van a extraer 2 litros de sangre, pues me voy a quedar sin sangre. Entonces es importante que ellos entiendan qué cantidad de sangre la que ellos deben donar, si realmente debe estar en ayunas o no la persona, porque pues a veces la gente dice, no, como me van a extraer sangre, pues yo lo hago un símil como cuando me van a hacer exámenes de laboratorio, pues debo ir en ayunas. Entonces, hacer este tipo de aclaración de mitos, hay una cosa súper importante que se debe aclarar a través de estos esa serie de adolescencia, ¿es para que la mire Juanpi? Porque me parece que no es para que la mire. Y sí. Pero sacáselo, mamá. Sos vos la adulta. No quiere. Porque si no quieren que nosotros no es por si tiene una conducta, pero también a usted para la donación de sangre están enfocados en proteger tanto al donante como al donante. Cuando usted empieza a explicar todo este sobre el comportamiento de las infecciones, a que ellos entiendan que nosotros no estamos dando un diagnóstico, sino que nosotros hacemos unas pruebas porque se supone que quien se acercó a donar la persona que realmente estimó que podría ser un donante porque no le va a causar ningún riesgo de transmitir ninguna infección al receptor y que lo que hace lo hace realmente consciente de que no viene por un resultado de una prueba, sino por causar un beneficio a ese paciente. Hay una cosa importantísima que también se tiene que aclarar a través de las redes sociales y que es y en esto sí quisiera reiterar mucho, y es que cuando nosotros vamos a hablar de donación de sangre, sea a través de televisión, radio, prensa, redes sociales, sea de manera verbal, sea un voz a voz, siempre se tiene que hablar sobre el concepto de ventana inmunológica y hábitos de vida saludable. También es importante que a través de las redes sociales yo realmente utilice ciertas herramientas, porque es que a veces cuando tenemos las redes sociales nosotros simplemente nos centramos en colocar una imagen y poner dona sangre salva vidas. Existen unas herramientas muy importantes y toda herramienta que nosotros utilicemos tenemos que sacar el mayor provecho. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no podemos dar un mensaje superficial, sino siempre toda herramienta que nosotros hagamos tiene que tener un mensaje profundo donde haya claridad de la información. Por eso es que es importante que, por ejemplo, utilicemos herramientas como videos podcast que yo los puedo utilizar a través de las redes sociales. Hay videos podcast que son visuales y verbales a la vez, hay otros que solo son auditivos, pero yo no importa, déjame estar encerrada ya, en mi casa no me tienen, ojo. Otro tipo de herramientas a través de las redes sociales. No me cerréis, por favor, necesito cerrar la cocina, déjame estar acá. Informativas, donde no importa, no tengo ahí la sal, déjame estar acá. Sobre la información mínima que debe tener respecto a la donación de sangre. Importantísimo que yo como banco de sangre tenga una imagen definida y que esa imagen siempre la utilice en mis redes sociales. ¿Para qué? Para generar recordación, porque si yo un día voy a utilizar una imagen, al otro día utilizo otra, pues no va a generar recordación en la población. Yo necesito generar recordación porque para que sepan del tema de la donación de sangre, pero también para que yo como banco de sangre empiece a generar una identidad y también genere habitualidad en el donante hacia mi banco de sangre. También es importante contar con apoyo gráfico agradable. Yo sé que a veces nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, lo digo por experiencia propia, para hacer imágenes, entonces uno utiliza herramientas como Canva y demás, y pues hace su mayor esfuerzo de tratar de cuadrar la letra, la imagen, pero zapatero a tus zapatos, ¿sí? Entonces es importante idealmente contar con un apoyo gráfico que realmente haga que esas piezas que yo voy a transmitir o que voy a publicar a través de las redes sociales sean realmente agradables, estén llenas de color, estén llenas de vida, ¿no?
Los expertos manifiestan que cuando yo empecé como a ver el tema de las redes sociales, yo decía, no, es que tenemos que empezar a mandar muchísimos mensajes porque necesitamos que la gente se entere sobre la donación de sangre, no importa, mandemos 10 mensajes al día. Resulta que los expertos dicen que no, que eso no puede ser así, porque si usted envía muchos mensajes, la gente ya va a empezar a pasarlos y dice, ay, qué pereza, yo ya no quiero ver eso, porque pues es muy frecuente, ya sé de qué es, y son muchos mensajes y no cansan. Entonces los expertos dicen que máximo por día se deben de publicar 3 mensajes, máximo. Es decir, que si usted envía 1 o 2 mensajes diarios, estaría bien. Uno a veces pensaría que se requiere más, pero en este caso, entre menos es más. Importante contar con un hashtag, que son etiquetas que agrupan publicaciones sobre un mismo tema. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia hemos utilizado mucho el numeral dona frecuente, dona seguro, y cuando usted le da clic sobre ese hashtag, a usted le van a salir todas las publicaciones de todos los grupos que informaron sobre este mismo tema, y eso también permite que pues las personas puedan ingresar y puedan conocer un poco más sobre la información que estamos publicando. Y hay una cosa súper importante, y es realizar seguimiento al comportamiento y tomar acciones con respecto a esto. Nosotros tuvimos una experiencia sobre un seguimiento de una red social, que ya en un momento les cuento, pero imagínense que cuando empecé a preguntar a los expertos, venga, ¿cómo se hace el seguimiento para ver si lo que yo estoy publicando realmente está generando el impacto que yo necesito que genere en quienes están revisando la red social? Realmente no me y yo sí puedo utilizar una herramienta, pero si yo no le hago seguimiento y no analizo si la herramienta está cumpliendo el efecto, pues yo no voy a poder tomar acciones de mejora y no voy a poder ver si realmente está cumpliendo con el propósito que estoy trazando. Entonces, ¿cómo realizar el seguimiento al comportamiento de los mensajes de las redes sociales? Yo tengo que empezar a identificar en cada red social qué es lo que tiene y qué significa cada herramienta interna que tiene cada red social. Entonces, por ejemplo, para Facebook es importante que conozcamos algunos conceptos. En Facebook siempre dice, es que esto tuvo un alcance de tanto, y uno dice, ¿qué será el alcance? El alcance se refiere al número de personas que observaron el contenido de la página o sobre ella algo que estaba sobre esa página con respecto a lo que yo publiqué. O sea, ¿cuántas personas observaron lo que yo publiqué en esa cuenta de Facebook? Clics en el enlace. Entonces refleja el número de clics que se hacen en los enlaces y dirigen a destinos de experiencias seleccionadas, ya sea dentro y fuera de las propiedades de Facebook. ¿Qué quiere decir? Que clic en el enlace es que es el número de clics que hacen el enlace y que se dirigen a otros destinos, es decir, que los comparten. Comentar hace referencia a esas apreciaciones y opiniones que hacen las personas que revisaron la cuenta, y yo puedo observar qué conceptos tienen sobre lo que yo publiqué. Me gusta. Este libro está re bueno porque mira, trae cuento, cosas para y para hacer tu propio personaje. Te aparecen varias cosas que ahí no me acuerdo de la vez. Y ahí vas poniendo. Y de los dos lados hay una, o sea, no solo va a ser este, también puede ser este, no solo va a ser así y así. Entonces cuando yo empiezo a ver todo esto, yo sé que yo se los estoy diciendo así, ustedes dicen, pero me meto esta información así como de momento no es tan fácil, pero uno a medida que va revisando, uno se va dando cuenta a qué se refiere. De hecho, cuando uno tiene una cuenta de Facebook, uno se observa que les dicen me gustas, que otros lo comparten, y de pronto uno como que trata de relacionar qué es lo que está pasando, pero como que no profundiza en el tema porque le parece muy obvio. Resulta que cuando uno empieza a administrar la red social y empieza a revisar esto, uno dice, pues sabe que no es tan obvio, y si es necesario saber los conceptos a qué se refiere cada uno de esto que estamos revisando. Resulta que nosotros hicimos una serie de publicaciones
en una cuenta de Facebook llamada la Red Nacional de Bancos de Sangre en Colombia. Hicimos un análisis y seguimiento de las publicaciones que nosotros hicimos en esa cuenta de Facebook durante el primer semestre del año 2022. Resulta que no teníamos diseñador gráfico, nosotros hicimos los diseños gráficos en Canva precisamente y tratamos de profundizar en algunos conceptos de tal manera que las personas empezaran a educarse y a aprender sobre qué era la donación de sangre. Resulta que durante ese primer semestre hicimos 687 publicaciones y el comportamiento que nos dio es que pues tuvimos un alcance total de 335.403 personas durante ese primer semestre. También pudimos observar las visitas y cuáles fueron los nuevos me gusta. Entonces nosotros nos dábamos cuenta mes a mes que había muy pocos me gustas en algunas publicaciones y decíamos, bueno, esto tenemos que mejorar, ¿sí? Entonces empezamos como a revisar y de acuerdo a lo que nos decían los ciudadanos, nosotros íbamos pues ajustando las gráficas. En una diapositiva anterior les contaba que los análisis que se han hecho sobre redes sociales manifiestan que las mujeres son quienes realmente incursionan más en redes sociales que los hombres. Pues resulta que nosotros en esta cuenta de Facebook logramos identificar mira cómo dice el porcentaje de mujeres que serían la cuenta era mucho más alto que el de los hombres y también empezamos a analizar a través de los rangos de edad. Y fíjense que los rangos de edad que más visitaron la cuenta de Facebook estuvo entre los 18 y los 35 años específicamente, pero las mujeres eran las que más visitaban esta cuenta. Nosotros empezamos a hacer también un análisis sobre las imágenes que tuvieron mayor alcance. Como fue en el año 2022, todavía estábamos en tema de pandemia, entonces la gente quería saber si al vacunarse podía donar sangre, cuánto tiempo. Entonces fíjense que una de las imágenes que tuvo mayor alcance en las publicaciones que hicimos en nuestra cuenta fue si yo me vacunaba contra COVID, si podía o no donar sangre, pero también estaban muy interesados sobre dónde eran los puntos de donación en ciertos departamentos. Nosotros tenemos aquí un departamento que es el departamento de Boyacá y ellos nos enviaban, eran muy juiciosos en enviarnos durante ese tiempo algunas piezas para que a través de la cuenta les socializáramos a la población dónde iban a estar ubicados y nos dimos cuenta que la gente quiere saber dónde es que están ubicados los puntos de colecta, porque puede que nosotros les enviamos sobre el punto del banco de sangre donde está ubicada la sede, pero ellos necesitan tener también acercamiento a esos puestos móviles. También observamos cuáles fueron las imágenes que tenían más vista y se notó que a las personas les encanta que les agradezcan, ¿sí?, sobre la donación de sangre y que les den algunos mensajes que les toquen también el corazón para invitarlos a donar sangre. También una de las imágenes que también tuvo un mayor me gusta es que ellos se enteraban a través de nuestra imagen qué cantidad de sangre tiene un adulto en su cuerpo y qué de esa cantidad de sangre puede donar, ¿sí?, y cuántas personas podría salvar si donara esa cantidad de sangre. Y volvemos con un me gusta a la imagen de si se vacunaba contra COVID, si podía donar sangre. Lo otro era en el enlace. Los mensajes con mayor clic en el enlace, lo mismo, podemos encontrar esta imagen de si estaba vacunado contra COVID, si podía donar sangre, y sobre los lugares de donación. Con respecto a los comentarios, también nos hacían muchos comentarios sobre el tema de saber si vacunarse contra COVID podría donar sangre, pero también mucho sobre los grupos sanguíneos, nos preguntaban. Entonces, realmente si una persona tenía un grupo sanguíneo, ¿qué sangre podría necesitar si llegase a ser transfundido? Lo preguntaban muchísimo. Y otra de las imágenes que tuvo un mayor comentario es si debían de estar en ayunas, cuánto tiempo, qué acciones deberían de tener. Entonces esto nos dio para nosotros empezarnos a dar cuenta que la gente tenía la necesidad de saber
cómo se debería preparar para ir a donar sangre. También las imágenes que tuvieron mayor veces compartidas fue sobre la cantidad de sangre que tiene en el cuerpo la persona, cuántas personas podrían salvar, también publicamos algunos testimonios de donantes de sangre, y eso también generó mucho impacto y lo compartían muchísimo más. ¿Y qué concluimos con esto cuando hicimos estos análisis? Que se observó que lo mismo que habíamos hablado, el mayor porcentaje de mujeres son las que seguían esta cuenta más que de hombres, y que el 58.7% de los seguidores de la cuenta estaban en un rango de edad entre 18 y 34 años, lo cual nos gustó muchísimo porque es a la población objetivo que nosotros más le queremos apuntar para fortalecer la cultura de donación de sangre en el país. Con respecto a los me gusta, las reacciones, comentarios y clics en enlaces, veces compartidas, estos nos mostraron cuáles eran los mensajes que más impactaban en los ciudadanos y sobre los cuales nosotros teníamos que profundizar mucho más. También pudimos evidenciar que los testimoniales de donantes de sangre invitan mucho a la población a que donen sangre. Se identificaron como momentos clave para realizar publicaciones, que los horarios de las mañanas de los martes, viernes y jueves eran importantísimos para hacer publicaciones, y que los horarios de la tarde y los jueves, martes y sábado eran importantísimos para hacer publicaciones. Entonces, en conclusión, por ejemplo, nos pudimos dar cuenta que los martes y los jueves son días clave para hacer publicaciones, tanto en la mañana como en la tarde. Y ustedes dirán, pero ¿por qué coloca primero el martes y luego el viernes y luego el jueves? Porque realmente cuando hicimos el análisis colocamos los días de acuerdo al orden de frecuencia del alcance de mayor a menor. Entonces, fíjense que las redes sociales a nosotros nos pueden mostrar en qué horario es de los que más debemos publicar, en qué días son los que más les gusta publicar. Por ejemplo, un domingo, o sea, puede que sí hagamos publicación, pero sobre todo debemos de profundizar más jueves, viernes y sábado. Entre las mayores necesidades de información que nos pudimos dar cuenta con los comentarios que daban los seguidores de la cuenta es que a ellos les gusta mucho que también les demos cifras. Entonces es importante utilizar también en las redes sociales cifras, por ejemplo, como cuántas personas donan en el país o en el área donde yo estoy, y de esas personas cuántos pacientes se benefician con esa sangre que donaron esas personas. Eso les gusta muchísimo que nosotros les manifestemos las estadísticas para que ellos empiecen a darse cuenta cómo es el comportamiento de la donación en el lugar donde nosotros estemos. Hubo muchos comentarios y muchas dudas sobre cuáles eran los requisitos mínimos para donar sangre, dónde son los lugares de donación en los diferentes territorios del país, si una persona tiene tatuajes, ¿puede donar sangre? Esa fue una de las preguntas que por lo general nos hacían. Con el tema de la vacunación contra COVID, pues ya se los dije, fue uno de los que también tuvo mucho impacto. Otra de las cosas que más nos dimos cuenta que tenían necesidades para donar sangre, se debe estar en ayunas. ¿Cuál es la importancia de los grupos sanguíneos? Y una pregunta que dio mucha mella fue: si los donantes regalan la sangre, ¿por qué se la cobran a los pacientes? Entonces nos preguntaban muchísimo eso, entonces nosotros teníamos que entrar a profundizar y a contarles de que no, que lo que pasa es que hay unos recursos que se tienen que inmediatamente la persona dona, pues no es que se le transfunda al paciente, sino que se tienen que hacer unas pruebas para reducir cualquier tipo de riesgo, y que esos recursos que yo utilizo tienen un costo, y que se cobran no en la sangre, sino lo que se requiere para mitigar cualquier tipo de riesgo. Entonces, como se pueden dar cuenta, las redes sociales a nosotros nos pueden servir muchísimo para promover la donación de sangre, solo que yo tengo que tener unas condiciones específicas para poder usarlas, porque las tengo que saber usar y tengo que tener en cuenta algunas herramientas para poder sacar el mayor provecho. Entonces, muchísimas gracias, y pues este es un mensaje que quiero dejarles, es que centremos habilidades para cosechar nuestras transformaciones, porque sí que necesitamos que promoción de la donación
se fortalezca para que deje de ser el patito feo y realmente se conciba como ese cisne que, aunque lo hemos manifestado, se ha manifestado no solo en nuestros países, sino internacionalmente. La OMS y la OPS nos lo han manifestado. Muchas veces no lo conseguimos como es así. Entonces necesitamos empezar a funcionar en este tipo de cosas para poder llegar a generar educación en las personas. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer. Bajamos un poquito. Ha sido una charla muy brillante, la que nos han manifestado en estos momentos acerca de las redes sociales. Nos han dado una nueva visión, una nueva óptica. Yo quisiera las preguntas que pudiesen hacernos, no todavía de preguntas que haya en el chat. ¿Cómo es la accesibilidad al internet en su país? Porque ese es un problema que a veces presentamos en cuanto al internet. Tenemos nosotros por lo general en las grandes ciudades es donde más tenemos concentrados, nosotros tenemos concentrados en Bogotá, en Antioquia, en Valle del Cauca, en Atlántico y en Santander. Y eso nos permite que pues obviamente a través de esas ciudades tengamos un buen acceso. Pero tenemos otras regiones en que, si bien es cierto, el internet de pronto no tiene una buena conexión, pero sabe que no es tan frecuente, o sea, no nos ha impactado mucho, porque en la mayoría de ciudades donde tenemos los bancos de sangre sí podemos tener una nueva conectividad. De pronto tenemos, por ejemplo, sitios como Arauca, que tenemos un banco de sangre pues un poco alejado, que tenemos